Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde el otro lado del charco. Espero que estéis muy bien. Y nada, lo primero de todo, muchísimas gracias por conectaros a este nuevo webinar. Y si os parece, mientras se siguen incorporando asistentes, me presento. Soy Marta Elvira, del equipo de Marketing y Comunicación de Telefónica Tech, y os doy la bienvenida a esta sesión, a este nuevo Tech Forum, titulado Tu ERP te ayuda a anticiparte, gana agilidad y visión en tu negocio. Bueno, por entrar un poquito ya en detalle, ¿no? y ponernos un poco ya, sabemos que muchas empresas, ya sean pymes, grandes organizaciones, lo que sea, siguen trabajando con sistemas que no les permiten reaccionar con rapidez, tomar decisiones basadas en datos fiables, ¿no? Con más eficiencia. Por eso, hoy estamos aquí, por eso hoy vamos a ver cómo soluciones como Microsoft Dynamics 365 Business Central, con el acompañamiento de Telefónica Tech, te permiten dar ese salto, ¿no? Hacia una gestión más eficiente, más automatizada y, por supuesto, también más conectada. ¿Con quién contamos para esto? Bueno, pues tenemos con nosotros a 3 profesionales que conocen esta solución al detalle, perfectamente, y son Sigfredo Birman, Dynamics 365 Pre-Sales Architect en Telefónica Tech. Goretti Álvarez, Dynamics 365 Pre-Sales en Telefónica Tech. Susana Núñez Perea, responsable de negocio de pymes de la MBU en Telefónica Tech. Así que nada, chicos, bienvenidos a todos. Y nada, antes de terminar, deciros que durante el webinar podéis dejar aquí en la cajita de comentarios todas vuestras preguntas en el chat y al final de la sesión haremos, ¿no?, como un espacio de Q&A y responderemos en directo a algunas de ellas. Así que nada, ahora sí, dicho esto, damos por iniciado este webinar sobre ERP y visión de negocio. Así que nada, chicos, todo vuestro. Vale, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Efectivamente, hoy la idea es hablar de esas soluciones modernas, soluciones ERP modernas, soluciones de aplicaciones de negocio que nos permiten ganar esa agilidad y esa anticipación en el entorno impredecible en el que estamos hoy, ¿vale? Entonces, es un poco conocer esas soluciones. Los objetivos son 2. Primero es simplificar un poco el mensaje. El entorno a día de hoy es muy complejo, pero existen soluciones que nos permiten, digámoslo así, navegar en ese entorno, ¿vale? Por eso también el segundo objetivo sería posicionar Dynamics 365 Business Central como solución de ERP de Microsoft y ver cómo nos puede ayudar en este entorno, en este mundo en el que estamos hoy en día, ¿vale? Lo primero sobre lo que quiero hablar es sobre la resiliencia, ¿vale? Pero antes de nada, una serie de métricas, de KPIs, ¿vale? La primera importante es sobre las cadenas de suministro, ¿vale? Es el 70%. Lo que viene a decir es que ahora estamos en un mundo en el que las cadenas de suministro ya no son lineales. Antes eran lineales, yo tenía a mi proveedor en un lado, a mi cliente en el otro, yo daba valor y ahí me quedaba. Era muy sencillito, pero el mundo de hoy ya no es así. Es una cadena de suministro global en el que cualquier cosa que pase me puede afectar en mi operativa de negocio, ¿vale? Con lo cual, las cadenas de suministro hoy son circulares, ¿vale? En la que la idea es asentarnos o asentar las empresas sobre el dato y a partir de ahí intentar captar todo lo que tengo alrededor en mi entorno para intentar trabajar en esa anticipación, en esa predicción, en esa adaptación o ir ganando agilidad, ¿vale? También es importante el tema de la inteligencia artificial, en el cual la inteligencia artificial hoy es una necesidad con la cual yo voy a poder empezar a trabajar sobre ese dato en el que me voy a sentar para ir ganando esa predicción o esa anticipación al entorno, ¿vale? Pero vamos, esas dos cosas
las nuevas cadenas de suministro, que ya no son lineales, sino son circulares, globales, y el uso de la inteligencia artificial es sobre las que se basa las soluciones modernas de negocio que tenemos hoy en día, ¿vale? La resiliencia es un concepto que viene derivado de la psicología, pero es un concepto que se está aplicando mucho en las empresas, ¿vale? A partir de la crisis del 2008 ya se empezó a trabajar y a definir lo que es la resiliencia empresarial, ¿vale? Al final, lo que se quiere es construir la capacidad de las organizaciones en anticiparse, en prepararse, en responder a ese entorno impredecible que es el día de hoy. El entorno ahora va muy rápido, los cambios suceden sí o sí, las disrupciones sucederán también, entonces, con lo cual, es muy importante trabajar en esa resiliencia, es decir, cuando pase algo, cómo me voy a ir recuperando a nivel organizativo, ¿vale? Esa es la capacidad de afrontar esas adversidades y disrupciones, ¿vale? Lo importante aquí también que no es una capacidad, no es que la organización la tiene y ya está, no. Es un continuo, es un desarrollo, ¿vale? Que hay que irlo trabajando a lo largo del tiempo, ¿vale? Para ir construyéndolo e ir evolucionando, ¿vale? Esto es importante porque hay que buscar soluciones que vayan cambiando según vaya cambiando ese entorno. Por eso luego iremos viendo, pero una cosa muy, muy importante es el que existan actualizaciones continuas, ¿vale? Para que me vayan ofreciendo nuevas funcionalidades según el entorno vaya cambiando o según se vayan detectando nuevas necesidades a nivel organizativo, ¿vale? Por eso ese continuo, ese proceso de ir desarrollando de forma continua es muy importante también. Al final, estamos en un entorno que es disruptivo, es impredecible. Hay amenazas, hay hackers que se traducen en ataques, ¿vale? Y esto existe sí o sí y es el entorno en el que estamos hoy. Hay también cambios, hay muchas emociones, ya sea a nivel interno de mis empleados como externo de ya sea de individuos o organizaciones, que también hay que saber gestionarles, ¿vale? Hay errores, todo esto produce errores, hay eventos no planificados, hay eventos que ni siquiera hemos llegado a planificar ni hubiéramos pensado que hubiera sucedido, y al final lo que significa es que hay riesgos que hay que mitigar, ¿vale? Hay que, de alguna forma, gestionarlos, ¿vale? La idea con las soluciones que queramos optar es que aunque el entorno sea impredecible y sea disruptivo, hay que seguir manteniendo el potencial. Es decir, esa es a lo que debemos optar como organizaciones, ¿vale? A través de un entorno que sea seguro, que sea recuperable, que me permita anticiparme, ¿vale? Que sea flexible, porque como el entorno va a cambiar, yo lo que tengo hoy, a lo mejor mañana necesito otra cosa que en la economía de escala, es decir, en un modelo de suscripción, me permite suscribirme a servicios según los vaya necesitando y por el tiempo que los necesite, ¿vale? Que estén disponibles, que me permita adaptarme, etcétera, etcétera. Entonces, este es el entorno en el que estamos hoy en día, ¿vale? Y el objetivo debe seguir siendo mantener el potencial, es decir, que las organizaciones con la solución que quieran puedan seguir prosperando y persistiendo en un entorno impredecible, ¿vale? Como hemos dicho, la resiliencia se construye a través de un conjunto de servicios, soluciones y personas. Es decir, al final son diferentes servicios, ¿vale? Esto no es yo hoy tengo una solución, hago una visión a 5 o 10 años vista y ya está. No, al final tengo que estar en una plataforma que me ofrezca diferentes servicios alrededor para ir utilizándolos según los vaya necesitando, ¿vale? Y a través también de personas que me permitan ofrecer esa capacidad, esa experiencia
a la hora de ir disponiendo de esos servicios y soluciones, ¿vale? La idea última, el objetivo último es construir esa cadena de suministro que sea circular, que sea inteligente, segura y adaptable y recuperable. Es decir, que me permita construir la cadena de valor sobre el dato y a partir de ahí, con esos servicios que yo puedo ir leyendo el entorno, me puedo ir anticipando, me puedo ir adaptando a los cambios que van a ir viniendo, ¿vale? Ese es el objetivo de la resiliencia, ¿vale? Una de las propuestas que existen dentro del ecosistema de Microsoft, de Dynamics 365 RPs, es Business Central, ¿vale? Dynamics 365, Business Central, en el que al final lo que nos va a ofrecer es una plataforma unificada, es decir, una plataforma, volviendo atrás hacia esa cadena de suministro circular en la que yo voy a poder asentar mi empresa sobre esa plataforma e ir disponiendo de todos esos servicios y soluciones que tengo alrededor para ir trabajando sobre el dato. Eso me permite también eliminar los silos interdepartamentales. Es decir, al final vamos a trabajar sobre una plataforma a través de toda la cadena de suministro en nuestra organización, ya sea departamento financiero, departamento logístico, de almacenes, a través también de los terceros, clientes, proveedores, etcétera, que yo los pueda ir agrupando, ir captando señales también de ellos para ir intentar trabajar sobre esa agilidad o sobre esa anticipación, ¿vale? La solución que nos proporciona Business Central también es extensible, ágil, intuitivo, es decir, no es una solución en la que esta es la solución que hay y ya está. No, me permite modificarla, me permite ampliarla, me permite extenderla, ¿vale? Porque al final tendremos diferentes casuísticas en diferentes organizaciones y habrá que adaptarse a ello también. También porque, volviendo al mensaje de resiliencia, el entorno va a cambiar. Entonces, también que me permita esa adaptación, ¿vale? Construida también sobre una plataforma segura, ¿vale? La plataforma de Microsoft ofrece diferentes soluciones en cuanto a seguridad, pero es muy importante también la transparencia que ofrece en proporcionar informaciones como las auditorías que se han hecho sobre esa plataforma, los certificados de seguridad que cumplen, etcétera, etcétera. Y además, en un entorno como el día de hoy, que me ofrece capacidades de inteligencia artificial, es decir, capacidades tan simples como que yo puedo, a través de inteligencia artificial generativa, preguntarle a mi Business Central, oye, ¿cuáles son, yo qué sé, a través de mis movimientos de contabilidad, mis movimientos de contabilidad, organízamelos por geografías para saber mis ventas, dónde se han ido? Eso a través de inteligencia artificial generativa, es decir, desde el lenguaje natural yo lo escribo y me responde, incluso me proporciona una tabla con los filtros hechos para yo empezar a trabajar, ¿vale? El resultado de todo esto es que al final Business Central está catalogado como el mejor RP en el año 2024 por la revista Forbes, ¿vale? El Forbes Advisor, una de las secciones que tienen ellos, y al final está siendo utilizada por 45.000 empresas desde el año 2018, lo que significa que al final la velocidad que ha adquirido la adopción de Business Central es mucho mayor. Es decir, todo esto en función de esas necesidades y de esos cambios o de ese entorno que es impredecible y que ahora se debe buscar otras soluciones que sean mucho más ágiles, mucho más extensibles, que me permitan ir cambiando ese entorno, ¿vale? Vale. Dentro de Business Central hay diferentes capacidades, ¿vale? Yo como empresa financiera, lógicamente, como todo RP, al final hay una capa
financiera que me permite ir gestionando, pues ya sean mis cuentas contables, mi esquema de cuentas, mis presupuestos, mis consolidaciones si es un grupo empresarial, etcétera, etcétera. Aquí quizás la ventaja o la diferencia competitiva es todas esas funcionalidades de inteligencia artificial que me permite hacer un pronóstico o una predicción de la tesorería, es decir, en función de cómo tu empresa se ha ido comportando, la predicción a futuro es esto. Y no es un cálculo de medias o ponderadas. Al final, la ventaja que ofrece la inteligencia artificial es que el mismo algoritmo es el que detecta cuál es el comportamiento y cuál es la predicción que debe hacer a futuro, cuál es el cálculo más aproximado para este tipo de empresa, para esta empresa, según pues ya sea sus ventas, sus compras, los pagos que no le han hecho, etcétera, etcétera, ¿vale? También predicción del pago de clientes, es decir, del cobro a nuestros clientes, ¿vale? En función de cómo se hayan ido comportando tus clientes, hace una predicción. Quizás este cliente, tal cual se ha ido comportando, va a haber un problema a cobro a futuro, ¿vale? Eso me permite ir trabajando en análisis de créditos contra ese cliente, etcétera, etcétera. O la predicción de pagos atrasados, ¿vale? Si yo fuera una empresa de ventas pura y dura, pues tengo la funcionalidad de ventas, ¿vale? Más simple, en la que yo envío, compro, pero aquí la ventaja también con Business Central es que le puedo añadir funcionalidades de compromisos de entrega, es decir, en función de mi capacidad te puedes comprometer a entregar en esta fecha o en función de tu inventario en esta otra, ¿vale? O incluso le puedo añadir servicios a esas ventas, ¿vale? Que en función de cuando yo haya hecho la venta tengo una garantía y en función de esa garantía el servicio de lo que fuera, mantenimiento de lo que he vendido, vence en esta fecha y además es por manos de obra, por materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí es donde le puedo añadir también mi módulo de servicios, de gestión de servicios en Business Central para ir creando contratos, ir creando pedidos de servicios, etcétera, etcétera. Tengo también funcionalidad de inventarios, ¿vale? En la que yo puedo ir controlando mi inventario, puedo ir definiendo políticas de reaprovisionamiento, es decir, de stock, de punto pedido, de stock de seguridad, para ir preveyendo cuál va a ser mi stock y cuándo debo ir planificando, ¿vale? Funcionalidades de MRP también de planificación de materiales o funcionalidades más complejas como puede ser fabricación, en el que yo defino mis capacidades, mis recursos, mis máquinas, mis centros de trabajo, mis rutas para ir fabricando, qué operaciones necesito ir realizando para ir fabricando y mis listas de materiales. Y a partir de ahí que me permita ir planificando mi fabricación, cómo la puedo ir realizando para ir cumpliendo con esas ventas que tengo previstas, incluso enlazando con esa capacidad de comprometer para, en función de las capacidades que he definido, te puedes comprometer a la semana que viene porque tu tiempo de fabricación es una semana, ¿vale? Y tienes tiempo para eso. Existe también funcionalidad de gestión de proyectos, en la que para esas empresas que son de ingeniería, son de diseño, en la que existe un proyecto para ir diseñando, fabricando, haciendo ingeniería de algo, lo puede ir realizando, o empresas más de consultoría, ¿vale? Para ir gestionando esos proyectos, ¿vale? En el que yo voy a definir mis tareas y mis líneas de planificación, es decir, para ejecutar esas tareas que necesito, recursos, materiales, costes, ¿vale? Y al final que yo puedo ir comparando para este proyecto, esto es lo que he planificado, este era mi presupuesto y esto es como he ido acabando o esto es lo que tengo pendiente de factura, ¿vale? Y luego ya una funcionalidad de gestión de almacenes que puede ser más avanzado, en el que yo defino, estas son las zonas de mi almacén, que unas incluso son de una casuística determinada porque son zonas frías y cuando yo reciba algo tiene que ir a esa zona sí o sí, ¿vale?
y en la que yo puedo ir generando necesidades para ir recolocando mi stock dentro del almacén de la forma más óptima para luego tener esa agilidad a la hora de realizar los envíos de ventas, ¿vale? Al final, la idea es tener una solución que me permita esa modernización tecnológica, es decir, no solamente a través de Business Central, sino de esas otras soluciones que hay alrededor, que ahora veremos con mis compañeras, pero básicamente tener en cuenta que en el día de hoy no es solamente sobre un ERP, es también sobre las soluciones que tengo alrededor, que me van a permitir ir trabajando, ir colaborando de forma ágil y de forma rápida, ¿vale? Un ejemplo muy claro es de Business Central. Yo podría mandar o automáticamente que me lo haga Business Central señales a mi canal de Teams para empezar a trabajar. Oye, tenemos un problema con este cliente que he detectado a través de mi solución de inteligencia artificial que va a tener un problema de crédito, pues para ir trabajando qué queremos hacer con ese cliente, ¿vale? Y luego las capacidades nuestras en Telefónica Tech, al final es la experiencia, el conocimiento, ¿vale? Al final somos partners de Microsoft, ¿vale? Y eso lo que nos permite es hacer las implantaciones o definir qué necesitamos, ya sea un ERP, sea un CRM o lo que sea, un Microsoft 365, qué necesita, ¿vale? Y realizar ese despliegue de la forma más óptima para ese cliente concreto y la forma más ágil posible, ¿vale? Para aquellos que estáis interesados, aquí os dejo un enlace de un cuestionario que podéis utilizar para saber cuál sería un estimado para la implementación de Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Que os diría, pues, en cuanto a licencias sería esto, en cuanto a los diferentes módulos que necesitas sería esto otro. Es muy interesante porque al final os da una idea de qué es lo que se necesitaría para implantar Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Dicho esto, sí me gustaría ahora dar paso a mi compañera Susana, que Susana es de la MBU, la unidad de negocio de Microsoft. Susana, hemos estado hablando de la resiliencia. Estoy seguro que dentro de todo ese otro ecosistema alrededor de Business Central hay soluciones que me permitan ir trabajando sobre la inteligencia artificial. Ahora se habla mucho también de el copilot, los agentes. A ver qué me puedes contar sobre eso. Bueno, en primer lugar, desde la división de la unidad de Microsoft en Telefónica Tech, encantada de que me hayas invitado a este streaming y saludar a todos los que estáis ahí detrás activamente escuchándonos. Vivimos en un momento único en el que la inteligencia artificial ya no es una promesa futura, es una herramienta que está transformando la forma en la que estamos trabajando. Y en este contexto, Microsoft ha dado un paso decisivo con Microsoft 365 Copilot, una solución que integra la IA generativa directamente con las herramientas que usamos a diario. Microsoft 365 Copilot es una nueva forma de trabajar que combina el poder de los modelos de lenguaje con los datos en una organización, como los correos, los documentos, las reuniones, los chats, y puede ayudar tanto a redactar, como a resumir, como a analizar o como a colaborar y a automatizar diferentes tareas. Todo esto dentro de la misma solución Microsoft 365, con lo que la integración es total. Digamos que Microsoft ha apostado por ofrecer diferentes sabores atendiendo a las diferentes necesidades que tenemos en el mundo empresarial y a las diferentes demandas que puede haber en el mercado. Desde Copilot Chat, que es un asistente conversacional que permite interactuar con la IA de una manera natural,
para obtener información, generar contenido, crear imágenes, resúmenes de proyectos, ideas creativas, todo en un solo lugar. A luego el desarrollo de Copilot para las aplicaciones de Microsoft 365. Copilot se integró directamente con las aplicaciones que usamos en el día a día, con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, con Teams. Con cada una de ellas podemos hacer pues tareas mucho más sencillas o incluso automatizaciones simples. Por ejemplo, con Word podemos pedirle que redacte un informe a partir de unas notas, en Excel que analice unas tendencias, en PowerPoint podemos crear una presentación desde cero, o en Teams que te haga un resumen automático de una reunión donde incluso todas las acciones que tienen que tomar como seguimiento los asistentes quedan nombradas y marcadas dentro de ese resumen. Pero la evolución que está haciendo Microsoft en estos diferentes sabores no se detiene ahí. Ahora es posible crear agentes personalizados que automatizan procesos específicos de negocio. Estos agentes pueden interactuar con múltiples sistemas y responder preguntas frecuentes y ejecutar flujos de trabajo complejos sin necesidad de utilizar el código. Por supuesto, existe una integración total de la IA con Microsoft Dynamics 365 Business Central, con la optimización de procesos. Como decías tú bien antes, la IA en Business Central te permite organizar procesos como la gestión de inventarios, las ventas, las compras y mejorar la eficiencia y reducir los costes. Pero además somos capaces también de hacer análisis predictivos utilizando Machine Learning. Con Business Central se pueden analizar patrones de datos históricos para predecir tendencias futuras, con lo cual se puede llegar a tomar decisiones que están informadas. Dentro de estos sabores que estamos analizando, si se quieren ir aún más lejos con la inteligencia artificial, con la disponibilidad de soluciones que ofrece Microsoft, tenemos Copilot Studio. Esta plataforma permite diseñar, probar y desplegar experiencias con Copilot personalizados, conectando datos internos, APIs y lógica empresarial. Se trata de una herramienta para construir soluciones de IA a medida, con una total integración y un total control y una gran seguridad empresarial. En resumen, digamos que con Microsoft 365 Copilot no solamente vamos a mejorar la productividad individual y profesional, sino que vamos a transformar la forma en la que las organizaciones están operando, desde tareas cotidianas hasta procesos más complejos. La IA en la nube está ayudando a construir organizaciones más inteligentes, ágiles y capaces de anticiparse al cambio. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Pues muchas gracias, Susana. Sí, por resumir también al final lo bueno de todo esto que está directamente, al final no es una integración, sino es todos los sistemas conviven en el mismo entorno, en la misma plataforma. Así que es una gran ventaja. Ahora le quiero dar paso a mi compañera Goretti Álvarez. Goretti, yo sé que tú eres experta en las soluciones de Dynamics 365 y todo lo que tiene alrededor. Sé que esto no es solamente un ERP, Business Central en este caso, sino al final también hay que apoyarse en otro tipo de soluciones que hay alrededor. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Claro que sí, Cifredo. Antes de nada, también muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión y aprovecho también para saludar a los que nos estén escuchando en directo y a los que seguramente posteriormente vean la grabación. Pues como tú decías, ¿no? Yo creo que tenemos que destacar que uno de los grandes diferenciales de Dynamics 365 Business Central es la capacidad que tiene de integrarse de manera nativa con otras aplicaciones dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft. Esto nos permite pues ofrecer esa solución que buscamos que sea verdaderamente conectada y verdaderamente escalable.
Business Central no es una herramienta aislada, al final forma parte de todo un portfolio de aplicaciones dentro de Microsoft Dynamics 365, que son un conjunto de aplicaciones pues diseñadas, ¿no?, para gestionar pues, todos los ámbitos del negocio de manera conjunta, que va desde las áreas de ventas, de servicio al cliente, de operaciones, finanzas, incluso recursos humanos, y ofrecernos una visión unificada. Si me permites darte un ejemplo, pues cuando hablamos del área de ventas o de marketing, bueno, pues Business Central podríamos conectarlo directamente a Dynamics 365 Sales, que sería la aplicación para toda la gestión de la operativa de ventas, ¿no? Toda gestión del ciclo de oportunidades y toda la comunicación con nuestros cuentas y clientes. Bueno, y esto nos va a permitir pues tener al realizar esta integración pues una colaboración muy fluida entre equipos comerciales y equipos financieros, ¿no? De esta manera, pues al final la información del cliente no se queda aislada, sino que fluye, y me atrevo a decir que fluye sin estas fricciones departamentales. Desde ese primer contacto que podamos tener con un cliente, pues por ejemplo el realizar una actividad de marketing o bueno, pues un contacto comercial, una llamada o una visita, hasta esa emisión de facturas que haríamos a través del Business Central o todo el control de cobros, ¿no? Bueno, al final, pues como podemos ver, esta integración nos va a ayudar a mejorar mucho lo que es la precisión de la información, a reducir tiempos y uno de los beneficios que comentabas tú al principio también, ¿no? A ser capaces de tomar esas decisiones basadas en datos reales, decisiones informadas y sobre todo, pues en tiempo real, ¿no? Otra de las integraciones que podemos comentar, pues en el área de atención al cliente, ¿no? No voy a entrar en detalle en todas ellas porque me podría extender muchísimo y queremos ser breves y entrar en tiempo, pero bueno, yo creo que merece la pena también que comentemos esta parte de atención al cliente, ¿no? Bueno, pues conectaríamos con aplicaciones como Dynamics 365 Customer Service o Dynamics 365 Field Service para operaciones de campo. Pues imaginaros en esta conexión, bueno, pues si yo tengo un servicio de atención al cliente donde normalmente mi agente es capaz, ¿no?, de ver, bueno, pues cuando recibe una llamada o un correo sobre un problema de un cliente que quiere conectar con nosotros, bueno, pues normalmente ve la ficha del cliente con sus datos personales y, bueno, pues también si hemos tenido algún caso con ellos últimamente. Bueno, pues imaginemos que a todo eso, además a la gente le vamos a dar, bueno, pues visión sobre el historial financiero, sobre los pedidos de ese cliente, sobre el estado del inventario del cliente y todo ello, que es lo más interesante, desde una única plataforma. Es decir, la gente no va a tener que estar saltando desde una aplicación a otra, ¿no? Lo vamos a ver todo completamente integrado desde la aplicación en la que estemos trabajando. Bueno, pues esto sería por nombraros alguna parte de esa integración, de esa integración nativa y esa interconexión con otras aplicaciones de Dynamics 365, pero creo que otro punto interesante también es comentar toda la parte de integración con el portfolio de aplicaciones de Power Platform. Dentro de Power Platform contamos con distintas aplicaciones, una de ellas es Power BI, que estoy segura que es conocida mayoritariamente por todos los que nos estáis escuchando, ¿no? Pero ese Power BI pues, nos va a permitir analizar los datos financieros y operativos de nuestro Business Central pues, de una manera muy visual, muy interactiva, muy atractiva y de nuevo, ¿no? Pues con toda esa idea por detrás de poder anticiparnos, de poder realizar cambios antes de que suceda algo pues no deseado. Por otra parte, dentro de Power Platform también tenemos la aplicación de Power Automate y con ella vamos a poder automatizar flujos de trabajo entre Business Central, por ejemplo, y otras aplicaciones que tengamos en nuestro ecosistema que no tienen por qué ser aplicaciones propias de Microsoft o poder realizar flujos de aprobación, ¿vale? Cosas muy comunes. Todo lo que sea automatización de tareas alrededor de Business Central nos lo va a permitir Power Automate. Y con Power Apps pues nos vamos a poder construir todo un conjunto de aplicaciones personalizadas, extender la funcionalidad de Business Central según las necesidades específicas del negocio y bueno, pues esto también con
toda la agilidad que nos da Power Platform, con toda la escalabilidad y sin tener que esperar, bueno, pues unos tiempos muy largos. Sabemos que las necesidades del negocio, pues a día de hoy son muy cambiantes y cuando queremos implementar un cambio, pues tiene que ser de manera rápida y ágil, ¿no? Y bueno, ya no voy a entrar en Copilot porque ya ha hablado Susana bastante de todo lo que nos podría permitir, pero imaginaros también, bueno, pues todo ese beneficio de integración de Business Central con un Copilot específico para Business Central y que además puede ser extensible, ¿no? Con otro conjunto de aplicaciones que realmente entienda y hable nuestro negocio y que más que en un asistente se convierta en un compañero que realmente, pues esto, ¿no? Sabe de qué estamos hablando, comprende nuestra operativa y comprende nuestros procesos. Bueno, yo creo que al final todo esto lo que hace es que Business Central no sea solo un ERP, sino que presentamos Business Central como el núcleo de una solución completa de gestión empresarial que se adapta, que crece y por supuesto, que está conectada a todo el ecosistema de Microsoft. Y sinceramente, bueno, pues yo creo que esto va a ser lo que realmente potencie la transformación digital de las organizaciones, ¿no? También comentabas antes, siendo capaces de poder eliminar todos esos hilos de información y conectando, lo que es muy importante, pues procesos de extremo a extremo. Muchas Espero haber gracias. respondido a tu pregunta, Sigfredo. Sí. Muchas gracias, muy interesante. Al final, es cierto que hay muchas soluciones ahí alrededor que están listas para ser utilizadas, ¿vale? Y al final esa es la ventaja para ir construyendo esa agilidad. Pues eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué tal, chicos? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que vuestra experiencia es inmensa y creo que lo habéis explicado genial. Y si no lo habéis explicado genial, aquí tenemos algunas preguntillas ahora que nos han llegado por el chat, ¿vale? Igualmente, si no nos diera tiempo a responder a todas o si os ocurre alguna pregunta después de la sesión, que sepáis que os podéis poner en contacto con nosotros y, bueno, las responderemos según nos vayan llegando, ¿vale? La primera pregunta que tenemos, Sigfredo, es si tenemos licencia para crear copilots personalizados. Vale. Entro yo, Susana, no tengo problema. Hola. O yo, como queráis. Bueno, pues venga, cualquiera. Sí tenemos y bueno, pues nos la repartimos. Di cuál Venga, es pues la empieza solución tú. tú. Adelante, Goretti. ¿Querías decir algo, Sigfredo, antes de que empiece? Entra tu, Goretti. Yo luego, si queréis, hago el punto Vale, visual venga, en pues este. entre los tres. Nada, bueno, pues a ver, dentro de las licencias que hay de Copilot, que nos comentaba Susana, por ejemplo, los Copilot de TTM365, sí que hay algunas funcionalidades que nos van a permitir extender esos Copilots, ¿vale? A través de Copilot Studio. Luego, si queremos crear nuestros Copilots personalizados, vamos a necesitar tirar de esta herramienta de Microsoft, que es Copilot Studio, la cual como herramienta no tiene un coste, pero sí que tenemos la necesidad de pagar por interacciones que se realicen entre usuario y agente, ¿vale? Sí tiene un precio. Compis, si queréis añadir. No, justo, eso era Está lo que iba a decir perfecto. yo. No, fenomenal. Bueno, pues si queréis paso ya a la siguiente pregunta, que nos dice ¿qué soluciones de IA existen dentro de Dynamics 365 Business Central que me permiten anticiparme y reaccionar al entorno? Vale, dentro de Business Central las hemos visto un poco de pasada, pero por ejemplo, previsión de ventas e inventario, en el que al final, pues en función de ese comportamiento que ha tenido el histórico de la empresa, anticipa una previsión a futuro, ¿vale? Previsión más puramente financiero como previsión de caja, de cobros, de pagos, etcétera, etcétera. Y al final, a partir de ahí, soluciones tan simples como inteligencia artificial generativa para trabajar con Copilot, para que me permita ir detectando qué es lo que está ocurriendo en el entorno de hoy, ¿vale? Genial, Sigfredo. Y si os parece, lanzo una preguntilla más que nos ha llegado, que dice, ¿qué funciones tengo disponibles en Dynamics 365 Business Central para ganar agilidad y adaptarme al entorno? Vale, ahí las mejores probablemente son todas aquellas que tenemos disponibles
precisamente como el Copilot Studio o Power Platform, en las que yo puedo automatizar tareas que se me ejecuten ya sea de forma programada o de forma reactiva ante eventos que sucedan, o más con Copilot para yo ponerle una capa de inteligencia artificial a mi Business Central para ir sabiendo qué es lo que está sucediendo en cuanto a ir trabajando sobre los datos que existen y que me proporcione información sobre esos datos. Sí, era un poco también lo que hemos comentado, también en torno a poder tener automatización, ¿verdad? Pues algún proceso que realicemos manualmente, pues igual necesitamos automatizarlo. Si queremos integrar Business Central con otras aplicaciones, ya sean nativas o no, dentro de Microsoft para que haya flujo de datos, pues podríamos hacerlo con Power Automate o con la parte de Power Apps, pues para poder hacer una extensión de este aplicativo de Business Central que cubra, bueno, pues igual aquellos puntos un poquito más concretos de nuestro negocio, de nuestro día a día, que en el estándar no están cubiertos. Y también antes de cerrar me gustaría acabar con una última duda que dice, ¿tengo disponibles soluciones de Microsoft 365 desde Dynamics 365 Business Central? Como puede ser Word, Excel, etcétera. Sí, claro, al final, como hemos ido diciendo, al final Business Central convive en el ecosistema. Yo puedo exportar a Excel y beneficiarme de esas funcionalidades que ha ido diciendo Susana. Puedo mandar señales a mi canal de Teams para a nivel interno ir trabajando y beneficiarme de esas funcionalidades de inteligencia artificial que ha ido diciendo Susana también, o funciones más simples como en Word. Yo puedo crearme un informe en Word y a partir de ahí, pues, oye, ya que tengo este informe, dime de este informe cuáles son los mejores puntos o cuáles son las conclusiones que podemos ir sacando, ¿vale? Entonces, todo eso existe desde Business Central y a partir de ahí beneficiarme de esas otras funcionalidades que hay en esas soluciones de Microsoft 365. Perfecto, Sigfredo. Pues nada, yo creo que con esto llegamos al final de esta nueva edición de los Tech Forums. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, a todos, como ha dicho Goretti antes, los que lo vais a ver después, por el interés en esta solución, en cómo funciona Dynamics 365 Business Central y cómo puede ayudarnos, ¿no?, a mejorar nuestra eficiencia, nuestra visión de negocio o la capacidad de anticipación o de anticiparnos. Por supuesto, y otra vez, gracias también a nuestros ponentes, Sigfredo, Goretti y Susana, por compartir su experiencia y resolver todas las dudas que nos han llegado, además con casos reales, ¿no? Y por último, y barriendo para casa, hago una pequeña cuña publicitaria, que es que si os habéis quedado con ganas de saber más, que sepáis que nos podéis visitar siempre en nuestra web, que es www.telefonicatech.com, y seguirnos también en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube. Y sobre este último en YouTube, que sepáis que aquí lo vamos a subir ahora el streaming para que lo podáis ver siempre que lo necesitéis. Así que nada, sin más, muchas gracias otra vez y nos vemos en el próximo Tech Forum. Muchas gracias. Gracias. Gracias.